Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para mí siempre es un gran gusto compartir de la palabra, pero debo admitir que también me da como nerviosillos, ¿verdad? Entonces ahí me disculpan más que todo al principio, si ven que el micrófono se empieza a mover, no se asusten, no me está pasando nada, son solo un poquito de nervios. Ya tenía algunos meses de no estar aquí compartiendo la palabra y hoy tengo la oportunidad, y créanme que para mí es un gran privilegio, lo veo así como un privilegio y por supuesto también como una gran responsabilidad de transmitirle lo que yo creo que el Señor me ha hablado, lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces le voy a pedir que ahí disponga ahí su corazón para que juntos compartamos esta palabra. Y bueno, ustedes saben que estamos en febrero, ya por fin se terminó enero, ¿verdad? Que a veces dura tanto en que se termine enero, y ya estamos en febrero. Y la sociedad, la gente, tal vez incluso algunos de ustedes, febrero ya es sinónimo, ¿verdad?, de día de San Valentín y que el día de los enamorados, ¿verdad? Por ahí unos románticos de ustedes van a cenar, allá está el pastor todo feliz, ¿verdad?, con el día de los enamorados. Y yo me vi tentada a ponerle como título al sermón de hoy o al mensaje de hoy: Ana y Elcana, una historia de amor de la vida real. Así le iba a poner, ¿verdad? Porque esa es la historia que vamos a compartir hoy, la historia de Ana y Elcana, los papás ¿de quién? De Samuel. Pero no, lo quise titular Ana y su actitud ante la adversidad. Entonces, porque no sé si ya le habían contado o ya se dio cuenta, los cristianos, los hijos de Dios, pasamos por adversidades. No sé si ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que sí. Todos los que hemos estado en los caminos del Señor, los que entregamos nuestra vida a Cristo en algún momento, seguimos pasando por adversidad. No cambió, ¿verdad? No cambió con respecto a cuando no éramos creyentes. Pero sí hay algo distinto. La diferencia es que usted y yo, al ser hijos de Dios, el Señor nos ha dado en su palabra muchas herramientas para enfrentar esa adversidad o ese problema. Y yo sé que ustedes tal vez vienen saliendo de una adversidad, de un problema, o quizás usted en este momento está atravesando la adversidad, una dificultad. Y si no, le tengo una noticia: en el futuro muy probablemente le va a tocar atravesar una adversidad. Entonces, hoy, y eso no me lo estoy inventando yo, si no me cree, vamos a leer Juan 16:33, creo que Luis por ahí lo tiene, Juan 16:33, y si no yo se los leo para ustedes para que no se agobien. Ahí tenemos Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿ok? En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Eso es una promesa que tal vez no nos gusta mucho escuchar, pero dice: pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ok? Y es Cristo diciéndole a sus discípulos, a las personas que los estaban escuchando: hey, ¿saben qué? Ustedes van a tener aflicción, sí o sí van a tener aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo, confiad, ¿amén? Entonces, vamos a leer la historia de hoy. La que vamos a estudiar hoy está en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Entonces, primera de Samuel, ese sí le voy a pedir que lo busque. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a arrancar en el versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofoim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Ahí tenemos nuestro primer personaje. Se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. ¿Ok? Ahí vamos bien. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
ahí nada más quiero que nos detengamos un segundo, porque a mí como que me gustan los temas controversiales, ¿verdad? Este señor Elcana se le ocurrió la genial idea de tener 2 mujeres, y ustedes se podrán, ¿verdad?, asombrar y decir, pero ¿qué es esa barbaridad? ¿Cómo se le ocurre tener 2 mujeres, 2 esposas? Y voy a explicarle por qué. Este señor Elcana no es el único que encontramos en la Biblia que tenía más de una mujer. Ahí tenemos también en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a David y tenemos a Salomón, ¿verdad?, que tenía todo un harén. Pero esta no fue la idea original de Dios para el matrimonio. Así que si alguno se estaba haciendo ilusiones, primero que Dios lo perdone, y segundo sepa que esa no es la idea original, no era la idea original de Dios para el matrimonio, ¿verdad?, tener 2 mujeres al mismo tiempo. Y eso lo encontramos desde Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios instituyó el matrimonio? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Dijo que los 2 llegarán a ser una sola carne, ¿verdad? No dijo los 2 o los 3 o los 4, no, dijo los 2 serán una sola carne, marido y mujer, una sola carne. Entonces, el plan original de Dios para el matrimonio era así, 2 personas nada más. Entonces, ¿por qué en la Biblia encontramos algunos personajes como este que sí tenían más de una mujer? Bueno, en esa época, ¿verdad?, cuando Dios los manda a poblar la tierra, era muy importante para ellos el tener hijos. ¿Sí? No es como hoy en día. Recuerden que cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, tenemos que tener en nuestra mente el contexto de la época. En esa época los hijos significaban incluso mano de obra, significaban trabajo, ¿verdad?, porque tenían tierra, se ocupaban quien trabajara esa tierra. Significaba también poder asegurar la continuidad familiar. Para ellos era sumamente importante tener hijos para asegurarse que el nombre de la familia iba a continuar, ¿verdad? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de Sara y Abraham. ¿Se acuerdan? Que Sara no podía tener hijos, entonces ¿qué hicieron? La sierva para que tuviera un hijo y Abraham pudiera tener esa descendencia. Y es el mismo caso que vamos a ver ahorita. Otra razón también por qué en esa época era aceptado, por así decirlo, que un hombre tuviera más de una mujer, era porque era normal que muchos hombres jóvenes murieran en batallas, en guerras. Entonces quedaban mujeres que si no las tomaban como esposas iban a quedar desamparadas, porque no es como ahora, repito, hoy en día las mujeres podemos trabajar y podemos valernos por nosotras mismas, pero en esa época una mujer que no tuviera marido significaba estar completamente desprotegida y a merced de que alguien más quisiera darle alguna ayuda, ¿verdad? Entonces, por esas razones es que podemos encontrar casos donde un hombre tenía más de una mujer. Pero siempre se complicó. Si ustedes recuerdan esa historia de Abraham y Sara, problemas familiares, ¿verdad? Y esta historia que vamos a narrar, que vamos a estudiar, también pasó igual. 2 mujeres siempre significa problema, ¿verdad? Entonces, si ya el matrimonio entre 2 es complicado, ¿verdad?, imagínense con 3 personas. Entonces, no, ¿verdad? Ni se les ocurra. Entonces, vamos a seguir con el relato. Sigamos en el versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Y dice: y todos los años aquel varón, es decir, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido de tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová,
la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Nuevamente el contexto, nos vamos a detener ahí un segundo. Nuevamente el contexto. Para una mujer hebrea de esa época, el tener hijos era como su mayor realización. Era la razón de su vida, ¿sí? Darle hijos a su marido para que juntos pudieran tener descendencia, ¿sí? Nuevamente, los tiempos han cambiado un montón, entonces tal vez no es la realidad de hoy en día, pero en esa época sí, para una mujer hebrea era sumamente importante poder tener hijos. ¿Se acuerdan ustedes Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista? Cuando ella logró quedar embarazada, eso lo encontramos en Lucas, ella adoró, alabó a Dios por haber quitado su afrenta, dice el pasaje, ¿verdad? Y aunque tal vez no lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? En esa época se manejaba, ¿verdad? Como algo que se decía entre la gente, que si una pareja o una persona era estéril, era porque había un pecado por ahí escondido. Entonces era algo de mucha deshonra el que una mujer no pudiera tener hijos, ¿okay? Y también, obviamente, en Salmos, por ejemplo, el Salmo 127:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Era algo muy valioso el tener la capacidad de engendrar o de tener hijos. Y en segundo lugar, porque es que esta muchacha, Ana, estaba tan afligida y por qué lloraba tanto. Bueno, primero, la sola razón de no poder tener hijos ya le generaba esa aflicción, ese profundo dolor. Y segundo, tenía a alguien ahí, ¿verdad? Un personaje ahí malévolo, como la mala de la película, ¿verdad? Que se llama Penina, que estaba ahí, siempre burlándose de ella, afligiéndola, provocándola por la aflicción, por el problema que Ana tenía. Y dice la Biblia, ¿verdad? En el versículo 7 que acabamos de leer, que eso lo hacía todos los años. ¿Se imaginan todos los años tener a alguien ahí que lo está usted afligiendo, molestando por un problema que usted ya tiene? ¿Verdad? Entonces, para que nos pongamos ahí en los zapatos de Ana. Ahora sí, vamos a continuar con el relato, porque para suerte de Ana, tenía a su lado un marido completamente romántico, ¿sí? Vamos a leer el versículo 8. Ven qué bonito, Elcana. Dice: y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ay, si ustedes pensaron, las que tienen esposos, ¿verdad? Si ustedes pensaron que sus esposos eran con poco tacto, ¿verdad? Y poco cariñosos, pues les presento a Elcana, ¿verdad? Marido romántico de la Biblia. Este señor, Elcana, por supuesto que él tenía una buena intención, ¿verdad? Está viendo a su esposa. Leímos en unos versículos atrás que él amaba a Elcana, no es que no la quería, él la amaba. Y la está viendo triste, la está viendo llorar, la está viendo que incluso no come de la profunda tristeza que ella tiene. Entonces él tenía esa buena intención de quitar la aflicción y la tristeza de Ana. Pero creo yo, ¿verdad?, que la forma en que lo hizo no fue la correcta. Yo no soy psicóloga, ni tampoco es el tema central de este mensaje hoy, pero yo creo que es muy importante detenernos un poquitito. En algunas ocasiones, en el transcurso de nuestra vida, Dios va a poner en nuestro camino personas que se sienten tristes, que están afligidas por alguna razón, por algún motivo. Razones en este mundo hay un montón. Pérdida de un trabajo, una enfermedad, en el mismo caso, una esterilidad, un hijo que anda perdido en la calle, en las drogas. Razones para estar afligido y triste en este mundo, lamentablemente hay un montón. Entonces, cuando Dios ponga en nuestro camino a una persona que ya vemos que está triste, que está afligida, lo peor que podemos hacer es menospreciar o minimizar el dolor de esa persona.
Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes, sintiéndose muy tristes, sintiéndose en un problema, en una dificultad o estando muy preocupados, alguien se acercó y le dio así por el hombro y le dijo: tranquilo, eso no es nada, tranquilo, ya eso casi va a pasar. Y estoy segura que probablemente la persona lo hace con buenas intenciones, pero no sé a usted, a mí me pasó en su momento y no me ayudó, ¿verdad? Que alguien me dijera: tranquilo, ok, ya, listo, ya estoy tranquila, era lo que me hacía falta. No, ¿verdad que no? Entonces debemos pedir sabiduría a Dios para que ponga en nuestro corazón las palabras necesarias para que podamos animar y motivar a alguien. Y si usted no sabe qué decir, ¿verdad? Porque tal vez usted es una persona de pocas palabras, preséntele a Cristo en caso de que no sea cristiano. Y si ya la persona es cristiana y usted no tiene muchas palabras que decir, entonces diga: voy a orar por su problema, voy a orar por su aflicción, y ya no diga más. ¿Okay? Ana sabía que su esposo la amaba, ¿verdad? Ella sabía que era así, pero esas palabras de aliento que estaba dándole su esposo no eran suficientes, ¿verdad? No eran suficientes para consolar el dolor que ella llevaba por dentro. Vamos a continuar con el relato. Sigamos en el versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente a Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahora sí, entonces vamos a ver, ya entendimos la gran aflicción que tenía Ana, ¿verdad? Su gran problema era no poder tener hijos. Yo quiero que hoy usted piense, ya sea en una aflicción que tiene en este momento, un gran problema o un problema que usted tenga en este momento, o bien piense en alguna aflicción o en un problema que tuvo en el pasado. ¿Sí? Todos lo tienen. Yo creo que no ocupamos más de 5 segundos para pensar en alguna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a ver, yo quise destacar algunas aptitudes o actitudes que tuvo Ana cuando ella enfrentó su dificultad. Y yo quiero que usted haga lo mismo. Piense en cómo enfrenta usted las dificultades que tiene en la vida. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero destacar de Ana es que fue amable a pesar de su dificultad. En todos los versículos que leímos, y usted puede continuar leyendo, no vemos a Ana recriminándole ni a Dios, ni tampoco a su esposo la reacción que él estaba teniendo. No lo encontramos. No encontramos a Ana discutiendo o enojada con los demás, ¿verdad? Ni con Elcana. Incluso no vemos a Ana
tomando algún tipo de represalia contra Penina. Según algunos teólogos, Ana y Elcana, como Ana es mencionada primero, se cree que Ana fue la primera esposa de Elcana. Al no poder tener hijos, se cree que aproximadamente 15 años después es que llega Penina. ¿Y por qué llega? Porque lo que explicamos hace un ratito, ¿verdad? Elcana necesitaba hijos, entonces ahí es donde aparece Penina, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan la historia igual de Abraham y de Sara? Entonces, Abraham tiene un hijo con Agar y a los años después que Sara ya logra tener un hijo, ¿qué hizo Sara con Agar? Le dijo, se me va, ¿verdad? Y Agar es despachada de la familia. Pero aquí no vemos a Ana en ningún momento, ¿verdad? Ni en previo a tener hijos, ni después, al menos no lo encontramos registrado en la Biblia. Entonces vemos que Ana mantuvo una actitud amable, ¿sí? Cuando su marido se acercó y le dijo, tranquila, yo soy mejor que 10 hijos, no, me van a disculpar. Yo no sé si yo en los zapatos de Ana hubiera reaccionado igual, ¿verdad? Si yo un día estoy llorando porque tengo alguna tristeza y Rafa me dice, tranquila, ya eso ya casi pasa, no sé, yo creo que no podría reaccionar igual que Ana. Pero así es como deberíamos reaccionar, con amabilidad, ¿sí? ¿Y por qué? Veamos Mateo 5:44. Vamos a leer Mateo 5:44. Yo sé que incluso muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandato de nuestro Señor Jesús. Así es como usted y como yo, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, es como deberíamos reaccionar. ¿Cómo reacciona usted en tiempos de adversidad? En momentos donde usted está muy estresado o donde está pasando muchos problemas, ¿cómo es usted con las personas que están a su alrededor? ¿Es amable o es más bien de los que se enoja y se desquita con la primera persona que se pasa por su camino? Nos vamos a analizar cómo reaccionamos, cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad. ¿Somos amables? ¿Continuamos tratando con cariño a las personas que están cerca de nosotros? Okay. Ana sí, entonces amabilidad, se mantuvo amable a pesar de la dificultad. Segunda actitud que vamos a destacar de Ana, Ana escuchó el consejo. A pesar de que su esposo lo único que le dijo, tranquila, yo soy mejor que 10 hijos, levántese, coma, ella lo hizo, ¿sí? Ella se levantó, dice la Biblia, que se levantó y comió. No vamos a hablar aquí sobre la importancia de la buena alimentación para el estado de ánimo, pero por supuesto que tenía mucho que ver, ¿verdad? Los que por algún momento hemos estado enfermos y no podemos comer bien, ¿verdad? Uno se tiende a decaer, el ánimo cae también. Y yo sé que a muchos de aquí la comida nos hace muy felices, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Ana? Siguió el consejo de su cariñoso y amoroso esposo, se levantó y comió, ¿verdad? Cuando usted enfrenta una dificultad, escucha consejo, pide consejo. ¿A quién le pide consejo usted cuando está enfrentando una dificultad? Vean lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿De quién está escuchando usted consejo? ¿Está escuchando el consejo directamente de la Biblia? ¿Lee usted la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que usted haga ante esa situación difícil que está atravesando? ¿Escucha usted el consejo de sus padres, aquellos que son más jovencitos? ¿Escuchan ustedes el consejo de sus papás? ¿Escuchan el consejo de otros creyentes maduros en la fe? ¿O más bien usted escucha el consejo de sus compañeros de trabajo que son inconversos?
¿O escucha usted el consejo de sus compañeros de colegio? ¿O más bien es usted de las personas que cuando está en un problema se enfrasca, así, se encierra, no lo comparte con nadie, no lo conversa con nadie? Ana escuchó el consejo. Vean lo que dice otro Proverbios. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Verdad? Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Pida consejo si usted no sabe qué hacer y está en una situación difícil. Escuche el consejo, escuche lo que el Señor le está hablando a través de la palabra, a través de la oración también. Tercera aptitud de Ana, y es en la que me quiero detener un poquito más, llevaba sus problemas a Dios. ¿Sí? Ana oraba al Señor. Vean lo que dice, y vamos a ver algunos aspectos, a destacar algunos aspectos muy interesantes acerca de esta oración que realizó Ana, que hizo varias veces. En el versículo 13 de 1 de Samuel, capítulo 1, dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Qué hay de particular ahí? Resulta que muchos judíos en esa época, supongo que en esta época también, les gustaba ser escuchados, ¿verdad? A ellos les gustaba ir a las sinagogas y que los escucharan orar bonito, ¿verdad? Les gustaba incluso que los vieran cuando daban ofrendas. Les gustaba mucho aparentar una religiosidad falsa, ¿sí? Eso era algo muy común. Pero esta mujer, ella tenía un anhelo profundo en su corazón. Ella no necesitaba que nadie más escuchara su oración. Ella no necesitaba gritarlo en el templo para que Dios escuchara su oración. Ella sabía que era Dios el único que la podía ayudar. No era necesario para ella, ¿verdad?, andarlo ventilando de manera fuerte para que Dios la escuchara. Y si bien es cierto, la Biblia incluso nos pide que oremos unos por otros, eso lo podemos hacer, por supuesto que sí. Podemos pedirle a otros hermanos que nos ayuden a orar por algo en específico, eso está bien, pero tenemos que entender que Dios escucha la oración de sus hijos, ¿sí? Dios nos escucha y ve también nuestra aflicción, Él conoce nuestro dolor. Ahora, tenemos muchos pasajes, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Santiago 5:16. La última parte del versículo 16 de Santiago 5. La oración eficaz, ¿de quién? Del justo puede mucho, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra justo podría referirse a una persona que actúa justamente, que actúa rectamente, pero también tiene la connotación de una persona que ha sido justificada. La oración eficaz del justo, de la persona que ha nacido de nuevo, de la persona que ha sido justificada, es la que puede mucho. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted no ha sido justificado. Su oración no puede mucho, pero sí la oración del que ha sido justificado, porque ahora el Padre nos ve a través de Jesucristo. Filipenses 4:16. Entonces, todos esos versículos que vamos a leer sobre la oración y sobre cómo Dios escucha nuestra oración es para personas que han sido justificadas. Filipenses 4:16. Vamos a leerlo. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Tiene usted una petición? ¿Tiene usted una aflicción? Preséntela en oración al Señor y no olvide la acción de gracias.
El Señor ya nos ha bendecido mucho, mucho más de lo que merecemos. Entonces no olvides siempre dar gracias. Cuando nosotros presentamos nuestra oración a Dios, hay algo que debemos tener en cuenta. Y es que debemos aprender a esperar su respuesta. Esa parte tal vez, yo sé que no es tan bonita, ¿verdad? Pero ven lo que dice el Salmo 37:7. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y también una palabra que no estoy segura que a muchos de nosotros no nos gusta, la encontramos en Santiago 5:7. Vayamos a Santiago 5:7. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Recuerden que Santiago le está escribiendo a personas que están siendo oprimidas, personas que estaban sufriendo y pasándola muy mal, que estaban siendo incluso al punto de la esclavitud. Y él les dice: tened paciencia. ¿Paciencia hasta cuándo? Hasta mañana, hasta la otra semana, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia. Nada de lo que estemos atravesando en este mundo va a ser eterno. Lo más que va a durar es hasta el día que muramos o hasta el día en que el Señor nos lleve con Él, pero no va a ser para siempre. Entonces, tengamos paciencia. Otro aspecto interesante de la oración de Ana es que ella tenía una petición concreta. ¿Qué le estaba pidiendo Ana a Dios? Un hijo varón, ¿sí? Otra vez yo aquí en temas controversiales, ¿verdad? No se me enojen las mujeres, especialmente así las que están más jovencitas, que ya me están viendo así como, ¿qué es esa barbaridad? ¿Por qué se le ocurre a esa mujer pedir un hijo varón? ¿Que las mujeres no valemos? No. A ver, un momentito, antes de que se me enoje Ana María. En esa época, ¿verdad? Nos devolvemos otra vez, contexto de la época. En esa época, las mujeres no podían servir en el templo, ¿verdad? No es hoy como hoy en día. Esto que estoy haciendo yo sería impensable, ¿verdad? O cantar como lo hacen las chiquillas. En esa época, los hombres eran los únicos que podían servir en el templo. Y como vamos a ver más adelante, Ana iba a ofrecer a su hijo, o ofreció a su hijo al servicio de Dios para el resto de su vida. Ella dijo: quiero un hijo varón porque quiero que este hijo que Dios me va a dar le sirva a él por el resto de su vida. Por eso fue que específicamente ella oró por un hijo varón. Ahora, cuando usted ora a Dios, es su petición así de clara, así de específica. ¿Sabe bien lo que usted está orando? Usted tiene claridad de lo que le está pidiendo a Dios. Ahora, usted me puede decir: Jerlyn, pero es que Dios conoce la intención de mi corazón, no hace falta que yo le diga qué es lo que yo necesito. Él sabe qué es lo que yo necesito. Por supuesto que Dios conoce su necesidad. Los que necesitamos tener claridad somos nosotros. Una vez escuché en una predicación del doctor Charles Stanley que él le sugería a la gente tener una libretita de oración donde la persona pudiera escribir la petición o la oración, poner la fecha de la petición que le está haciendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos,
Número uno, tendemos a olvidar muy rápido. El Señor nos respondió y a veces es como que, mira, sí, nos respondió y no nos percatamos de que Dios respondió nuestra oración. Pero también en el momento de escribir nosotros qué es lo que estamos pidiendo a Dios, es como en el momento cuando lo hablamos, cuando lo verbalizamos. No sé si les ha pasado que uno tiene un pensamiento en su cabeza, pero cuando lo dice, uno dice, ¿qué dije? ¿Verdad? Es el momento en que las palabras suenan, que hay claridad en nuestro corazón. Y debemos tener claridad de qué es lo que estamos pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque podríamos caer en el error de estar pidiendo mal, como lo dice Santiago también. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Será que es que Dios no está escuchando mi oración porque mi oración es una oración egoísta? Escríbala y tal vez cuando usted la está escribiendo se da cuenta, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Por qué estoy pidiendo esto? ¿Sí? Entonces, oración concreta, específica. Y otro aspecto particular de la oración de Ana, en el versículo 12 vemos que ella oró largamente. Oró largamente. Como les dije hace un ratito, probablemente Ana llevaba más de 15 años orando o queriendo tener un hijo. 15 años, ¿se imaginan? Orar más de 15 años. Y no es el único caso que tenemos en la Biblia. Recuerden, repito, el caso de Abraham y Sara. ¿Cuántos años pasó para que ellos pudieran tener a su hijo? Y encontramos otros personajes, ¿verdad?, en la Biblia. José, ¿cuántos años? Y todo lo que tuvo que atravesar José para poder tener lo que Dios le había prometido también, ¿verdad? Ahora, yo sé, ¿verdad? Yo también soy humana y me gustaría que si yo hoy oro, le pido algo a Dios, me lo responda ojalá más tarde o me lo responda mañana. Y Dios en su misericordia a veces lo hace. Es increíble cómo Dios a veces responde nuestras oraciones muy rápido. Pero en otras ocasiones no lo hace. No lo hace al tiempo nuestro. Y la pregunta para mí es, ¿está dispuesto usted a esperar el tiempo de Dios? ¿Está dispuesto usted a tener esa paciencia para que Dios responda a nuestra oración? Incluso vayamos más allá. ¿Está dispuesto usted a que la respuesta de Dios ante su oración sea un no? A que Dios le diga, no, es que vieras que eso no. Porque también tenemos casos, por ejemplo el apóstol Pablo, que él oró para que el aguijón en su carne fuera quitado. ¿Se le concedió al apóstol Pablo? No lo tenemos al menos registrado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora, ¿está dispuesto usted a esperar el tiempo perfecto de Dios? Okay. Y otro aspecto, el último ya, para irnos, que quiero destacar de la vida de Ana, es que ella cumplió su promesa. Ella, antes de que Dios le diera a su hijo, ella lo consagró para que sirviera en el templo. Y ella lo cumplió, ella cumplió su promesa. Ahora, no es que usted y yo podamos como manipular a Dios para que responda a nuestra oración. No funciona así, ¿verdad? No es como que yo le diga, Señor, si me gano la lotería, si me pego el gordo navideño, voy a dar la mitad a las personas necesitadas. Y entonces Dios va a decir, bueno, entonces sí, se lo voy a dar. No podemos manipular a Dios. No tenemos esa capacidad de torcerle el brazo a Dios para que Él responda a nuestra oración. Lo que sí podríamos hacer es lo que hizo Ana, que yo quiero prometer algo, pero no con la intención de manipular, ¿verdad? Como a veces hacen los hijos. Yo nunca lo hice, pero a veces algunos hijos, ¿verdad?, que quieren salir con sus amigos y entonces antes de pedir permiso se ponen a ordenar el cuarto y se ponen a lavar los platos, a ordenar la cocina, ¿verdad?, para después ir y pedir permiso. Eso, bueno, cada quien conoce su corazón.
Cada uno de ustedes sabrá si cuando promete algo a Dios lo está haciendo con la intención correcta, ¿sí? Y ahí, mucho cuidado con lo que prometemos a Dios. Vean lo que dice Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así lo hizo Ana. Samuel nació y cuando cumplió 3 años, que era la edad donde era destetado, ¿verdad?, apartado de su mamá, fue y lo entregó en el templo para que fuera formado, y posteriormente sabemos, ¿verdad?, que Samuel fue el que ungió al rey David, ¿verdad? Probablemente esa formación que su mamá dio, ella fue capaz de desprenderse de lo que tanto había anhelado. Probablemente ella siguió viendo a su hijo Samuel cada vez que iban a alguna fiesta judía, ¿verdad? 3 veces al año, 1 vez al año. Ella tuvo esa capacidad de cumplir esa promesa. Entonces vemos en Ana aspectos muy importantes, ¿verdad? Fue amable con las personas que estaban a su alrededor, a pesar de la dificultad, a pesar de que la estaban ahí molestando, no tratando tan bien. Entregó o puso a Dios, ¿verdad?, llevó sus problemas ante Dios, cumplió la promesa que le había hecho a Dios. Entonces, en esta mañana, si usted de casualidad no ha entregado su vida a Cristo, no está seguro de su salvación, hoy podría ser un buen día para que usted empiece a enfrentar las dificultades de su vida, ahora sí, siendo cristiano, siendo un hijo de Dios. Y si usted lo hace, si usted entrega su vida a Cristo, va a ver cómo Dios, además de darle la salvación, que es el mayor regalo de todos, Él nos va a ayudar. Nos va a ayudar a sobrellevar nuestra vida en este mundo caído, en este mundo tan feo, en este mundo tan difícil. Va a poner a nuestro lado personas que nos van a aconsejar, que incluso nos van a ayudar, que nos vamos a ir, ¿verdad?, ante la mano, sobrellevar esos problemas. Y por supuesto que Dios va a escuchar su oración. Entonces yo le invito para que si usted no ha entregado su vida a Cristo, lo haga. Y si usted ya entregó su vida a Cristo, pues vea el ejemplo de Ana y enfrente las dificultades de ahora en adelante con una actitud diferente. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por este día tan maravilloso, este día tan hermoso que creaste para nosotros, para tus hijos, Señor. Te damos gracias por la libertad que tenemos de poder estar en este lugar, de poder congregarnos. Y te damos gracias porque a pesar de todas las dificultades, de los problemas, las enfermedades que tenemos en este mundo, que podemos enfrentar en este mundo, nos has dejado un ayudador que es el Espíritu Santo. Nos has dejado tu palabra y ejemplos de vida, Señor, para que nosotros podamos crecer. Ayúdanos para que nuestra fe nunca caiga, sino que nuestra fe siempre pueda crecer, aún en medio de la dificultad. Ayúdanos, Señor, para permanecer siempre gozosos, siempre amables con las personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, para escuchar el buen consejo de las personas que has puesto en nuestro camino. Ayúdanos también para que siempre lo primero que hagamos sea presentar delante de ti nuestra aflicción, nuestra petición, nuestra oración. Rogamos, Señor, que en esta mañana, por aquellas personas que tal vez tienen alguna enfermedad, algún problema de trabajo, presentamos ante ti, Señor, esa aflicción y ese dolor, creyendo que tu voluntad se cumplirá en nuestras vidas y que tu voluntad es perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.